China, una cuna de la civilización mundial, la tierra que inventó la imprenta, el papel y la pólvora. Una que bajo sucesivas dinastías fue el centro de un vasto imperio que se extendía desde el Pacífico hasta el Himalaya, desde las estepas orientales hasta el mar de la China meridional. Los chinos la llaman Zhongguo, el estado central o reino medio. Y durante más de 2000 años, sus emperadores afirmaron gobernar bajo un mandato divino sobre Tianxia, todo lo que hay bajo el cielo. Desde 1644, este gran imperio ha sido gobernado por la dinastía Qing. Son manchúes étnicos del norte, aunque la mayoría de sus súbditos son chinos Han. Para el siglo XIX, el imperio abarca 14,5 millones de kilómetros cuadrados y recibe tributo de sus vecinos más pequeños. En él viven alrededor de 450 millones de personas, un tercio de la población mundial. También se estima que China concentra un tercio de la riqueza del mundo. La capital imperial, Pekín, y grandes centros como Nankín y Cantón se cuentan entre las mayores ciudades del planeta. Es un imperio multiétnico cuyo objetivo declarado no es la expansión económica o política, sino el mantenimiento de la armonía. Una cosmovisión que se remonta a Confucio, el sabio del siglo VI a.C. Sus enseñanzas han regido la sociedad en lo público y privado durante 2000 años. Valores fundamentales como la reverencia a los padres y antepasados, la lealtad y la benevolencia buscan crear una sociedad ordenada y armoniosa. Pero también es un sistema rígidamente conservador. Jóvenes de familias acomodadas pasan años estudiando los clásicos confucianos, preparándose para el sistema de examen imperial, la única vía de acceso a los niveles más altos del gobierno Qing. Sin embargo, gobernada por burócratas eruditos y por un emperador a la vez venerado y temido, China fracasa en mantenerse al ritmo de un mundo que cambia con rapidez. Por el momento, los comerciantes extranjeros están restringidos al puerto sureño de Cantón. Ese espléndido aislamiento resultará imposible de sostener. (1839) marca el inicio del llamado Siglo de la Humillación de China. Durante años, los británicos introdujeron opio desde India hacia China en un negocio enormemente lucrativo. Las consecuencias para China son devastadoras. Pero cuando los Qing confiscan y destruyen grandes cantidades de droga en Cantón, los británicos responden con fuerza. Gracias a su superior tecnología naval, Gran Bretaña derrota rápidamente a la anticuada flota china. China se ve obligada a firmar el Tratado de Nankín, el primero de lo que más tarde se conocerá como los Tratados Desiguales. El tratado concede privilegios especiales a los británicos, abre 5 puertos al exterior y cede el territorio de Hong Kong. Una segunda guerra del opio extiende ventajas similares a Francia y a Estados Unidos. El Imperio ruso aprovecha esta debilidad china para apoderarse de territorios en el noreste, mientras que una guerra civil, la rebelión Taiping, devasta el sur y el centro de China por 14 años. Se estima que el número de muertos alcanza 40 millones, lo que la convierte en uno de los conflictos más sangrientos de la historia. Mientras China sufre, sus enemigos se fortalecen. En 1895, un Japón recién modernizado
durante siglos considerado inferior, derrota con facilidad a la marina Qing y obtiene sus propias concesiones. En Occidente, China es ridiculizada como el enfermo de Asia, un gigante caído, víctima del imperialismo de potencias extranjeras mejor adaptadas al mundo moderno. Pero al comienzo del siglo XX, crece entre el pueblo chino un profundo sentimiento de indignación y una firme determinación de responder. En 1899 surge en el norte de China un movimiento que se autodetermina la Sociedad de los Puños Justos y Armoniosos. Sus miembros serán conocidos como los Boxers. Están indignados por la debilidad de la dinastía Qing, la expansión del cristianismo y las repetidas humillaciones sufridas. Su objetivo, expulsar a los extranjeros del país y poner fin a las vergonzosas concesiones otorgadas. Comienzan atacando ferrocarriles financiados por Occidente, misioneros cristianos y conversos chinos. En junio de 1900, miles de Boxers entran en Pekín y sitian el barrio de la ciudad donde residen extranjeros. Adoptan el lema apoyar a los Qing, destruir a los extranjeros. Para la emperatriz viuda Cixi, los Boxers son un problema, pero también una oportunidad. Cixi decide respaldar al movimiento con todo el peso del Estado Qing y declara la guerra a las potencias extranjeras. Es un terrible error de cálculo. En respuesta, una fuerza expedicionaria aliada de 20.000 hombres, que combina tropas de 8 naciones, avanza sobre Pekín. En medio de numerosas atrocidades, los Boxers son aplastados y la ciudad es saqueada por los ejércitos aliados. La corte Qing se ve obligada a firmar el protocolo Boxer. Según sus términos, China debe pagar indemnizaciones asfixiantes por 4 décadas, casi el doble de los ingresos anuales del Estado. Esta es la mayor humillación sufrida por China hasta el momento. Bajo una enorme presión para modernizar al país, Cixi y la corte Qing emprenden finalmente reformas profundas. El arcaico examen imperial es abolido y sustituido por escuelas modernas con un currículo de inspiración occidental. Se dan los primeros pasos hacia una constitución que impondría límites al poder del emperador. El ejército es reorganizado siguiendo modelos occidentales, con mejoras en la formación de oficiales y armamento. Su contingente más poderoso es el ejército de Beiyang, con base en el norte de China, bajo el mando del general Yuan Shikai. Pero muchos consideran que estas reformas no avanzan lo suficiente y que solo una revolución total puede salvar a China. Uno de estos posibles revolucionarios es Sun Yat-sen. Procedente de una humilde familia cantonesa, Sun se educó fuera de China, en Hawái. Es muy distinto de la vieja élite confuciana. Converso al cristianismo, habla inglés con fluidez, pero tiene dificultades con el chino. Tras participar en varios levantamientos fallidos contra los Qing, vive exiliado en Europa. En 1905, Sun viaja a Japón. En Tokio, funda el Tongmanhui, una alianza revolucionaria cuyo objetivo es derrocar el dominio manchú y sustituir la monarquía Qing por una república democrática.
Defiende los tres principios del pueblo: nacionalismo, democracia y bienestar del pueblo. Para sus seguidores, Sun Yat-sen encarna la esperanza de un nuevo futuro. Y ese futuro parece cada vez más cercano. En 1908, tras un turbulento reinado de 47 años, la emperatriz viuda Cixi muere a los 72 años. El trono imperial de China pasa a un niño de 2 años, Pu Yi. En un momento de crisis y creciente oposición, la dinastía Qing nunca había estado tan débil. ...11 de octubre de 1911... Hankou, provincia de Hubei. Miembros de una sociedad secreta, con vínculos con el Tongmenghui, fabrican bombas cuando se produce una explosión. Descubiertos, las autoridades arrestan y posteriormente ejecutan a sus líderes. Pero eso solo aviva el incendio. Estalla una revolución en la ciudad vecina de Wuchang. De manera decisiva, los soldados del nuevo ejército de la provincia de Hubei son convencidos para amotinarse y unirse. Tras 24 horas de combates que cobran cientos de vidas, Wuchang cae en manos de los revolucionarios. El 12 de octubre, un nuevo gobierno militar reclama autoridad sobre la provincia. Denuncia públicamente los crímenes de la dinastía Qing y llama a otras provincias a unirse para derrocar la monarquía. La revolución se extiende como un incendio, sobre todo en ciudades donde existe un profundo resentimiento contra el dominio Qing. En 6 semanas, 16 de las 26 provincias de China se han separado del imperio. En muchas regiones como Shaanxi, los gobernantes manchúes son perseguidos y masacrados. El pánico se apodera de la corte Qing en Pekín. El general Yuan Shikai, al mando del ejército de Beiyang, es convocado para aplastar la revolución. China se ve sumida en una guerra civil abierta entre las fuerzas de Yuan en el norte y los rebeldes en el sur. En el caos de la revolución, el Tíbet y Mongolia Exterior declaran su independencia de China. El 1 de enero de 1912, en Nankín, los rebeldes proclaman la fundación de la República de China. Sun Yat-sen, que acaba de regresar de Estados Unidos, es investido como presidente provisional. Tras años de exilio, recaudación de fondos y conspiración, Sun ha logrado por fin el poder político. Su gobierno comienza de inmediato a trabajar en una nueva constitución democrática y aprueba reformas de gran alcance. Se abolieron prácticas arcaicas como llevar la trenza china, el largo peinado que simbolizaba la sumisión a los manchúes, así como el vendado de pies y las reverencias rituales. En la nueva República China multiétnica, todos serán iguales. Su bandera tendrá 5 colores que representan las 5 razas bajo una unión: Han, manchúes, mongoles, musulmanes y tibetanos. Pero por ahora, la República solo controla la mitad sur de China, y el éxito de la revolución sigue siendo incierto. Para unificar al país y asegurar el futuro de la República, Sun Yat-sen hace una oferta sorprendente al general Yuan Shikai. Si logra convencer a la familia imperial Qing de abdicar, podrá convertirse en presidente. Yuan acepta e informa a la familia imperial de que solo renunciando al trono
podrán garantizar la vida y el bienestar. El 12 de febrero de 1912, el emperador Puyi, de 6 años, abdica. Por el momento, él y su corte continúan residiendo en el complejo palaciego de Pekín, la ciudad prohibida. Tras más de 2000 años, el dominio imperial en China llega a su fin, y en su lugar surge la única gran república de Asia. 3 días más tarde, el general Yuan Shikai se convierte en presidente provisional de la República de China. Pero casi de inmediato, los revolucionarios entran en conflicto con el presidente, cuyas ambiciones personales resultan demasiado evidentes. Ahora en la oposición, Sun Yat-sen y sus aliados forman el Kuomintang, o KMT, una evolución del Tongmenghui. A finales de año se celebran elecciones, las primeras democráticas a escala nacional en la historia de China, aunque solo el 5% de la población tiene derecho al voto. El Kuomintang obtiene una victoria contundente, logrando casi la mitad de los escaños en la nueva asamblea. El líder del Kuomintang, Song Yao-ren, estrecho aliado de Sun Yat-sen, tiene prácticamente asegurado el cargo de primer ministro. El 20 de marzo de 1913, mientras aborda un tren en Shanghái, es abatido a tiros a quemarropa. Nunca se encuentran pruebas concluyentes, pero se cree de manera generalizada que el asesinato fue ordenado por Yuan Shikai. Las primeras elecciones democráticas de China resultan ser las últimas. Al año siguiente, la rivalidad entre el Kuomintang y el gobierno del presidente Yuan estalla de nuevo en conflicto abierto. Pero el ejército de Beiyang de Yuan es demasiado poderoso. El Kuomintang y sus partidarios son derrotados. El partido es prohibido y Sun Yat-sen regresa al exilio en Japón. Yuan Shikai ha logrado apoderarse del poder para sí mismo. China es ahora en la práctica una dictadura militar. Pero el presidente es incapaz de resolver los problemas heredados del Imperio Qing. Muere por causas naturales solo 3 años después. Y China vuelve a deslizarse hacia el caos. La revolución de 1911 no logra establecer una república en China, pero sí abre el camino a una avalancha de nuevas ideas radicales. En todo el país, jóvenes intelectuales están cada vez más convencidos de que solo una ruptura total con el pasado puede asegurar el futuro. Estas ideas cristalizan en el movimiento de la nueva cultura. Chan Du-shu es uno de sus líderes más destacados. Procedente de una familia acomodada, Chen fue educado desde joven en la tradición clásica, pero más tarde da la espalda al pensamiento confuciano. En 1915 funda la revista Nueva Juventud, que se convierte en el hogar de los escritores radicales más influyentes. Como profesor en la Universidad de Pekín, Chen reunió a su alrededor a intelectuales afines. Entre ellos, Hu Shi, quien propone sustituir los caracteres tradicionales por el Bai Hua, una forma escrita que refleja mejor el chino hablado. Entre sus seguidores se encuentra un joven de la provincia rural de Hunan, llamado Mao Zedong. Chang Du-shu y el movimiento de la nueva cultura abogan por el rechazo total del confucianismo. En su lugar defienden la democracia, la ciencia, el nacionalismo y un cambio social radical que incluye la emancipación femenina y una mayor igualdad de género. Pronto tendrán la oportunidad de llevar estas ideas al conjunto de la nación. En 1919,
Las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial se reúnen en París para acordar el orden de posguerra. Durante el conflicto, China se había alineado con los aliados y había enviado 140,000 hombres a servir como trabajadores en el frente occidental. En reconocimiento a esta contribución, los chinos esperaban recuperar el control de los territorios alemanes en Shandong. Pero pronto llega la noticia de que esta colonia fue concedida a Japón. La reacción de China es la indignación absoluta. El 4 de mayo, 3,000 estudiantes furiosos salen a las calles de Pekín y se concentran en Tiananmen, la puerta de entrada a la ciudad prohibida. Inspirados por el movimiento de Nueva Cultura, sus pancartas en chino, inglés y francés reclaman al señor democracia y el señor ciencia. Las protestas se extienden por todo el país, uniendo estudiantes y trabajadores contra el gobierno y las potencias occidentales, vistas una vez más como traidoras a China. En el corto plazo logran poco, pero con el tiempo serán consideradas un punto de inflexión en la marcha de China hacia un futuro moderno. Muchos manifestantes ahora se desencantan con las democracias liberales occidentales. Algunos se vuelcan al marxismo, inspirados por el éxito de la Revolución Rusa de 1917, que parece ofrecer un modelo de transformación nacional total. Entre estos conversos se encuentra Mao Zedong, de 25 años, que escribe: "Me atrevo a hacer una afirmación singular. Un día la reforma del pueblo chino será más profunda que la de cualquier otro pueblo. Y la sociedad del pueblo chino será más radiante que la de cualquier otro pueblo. Nuestra edad de oro, nuestra era de gloria y esplendor se halla ante nosotros". En julio de 1921 se celebra el Congreso Fundacional del Partido Comunista Chino en la concesión francesa de Shanghái. Solo hay 13 miembros presentes que se reúnen en secreto. Interrumpidos por la policía francesa, el grupo se traslada a un barco en el lago del sur. Mao Zedong es uno de los miembros fundadores. El primer secretario general es Chiang Kai-shek. A pesar de su reducido número, están decididos a apoderarse de la revolución china. Tras la muerte del dictador Yuan Shikai, China había vuelto a caer en guerra civil. Generales rivales compiten por controlar el gobierno en Pekín, mientras el país es desgarrado por señores de la guerra con ejércitos privados. Algunos no son más que criminales organizados con uniforme. Los grupos más destacados son la camarilla de Shi Li, la camarilla de Anhui y la camarilla de Fang Tien, cada una llamada así por su base provincial. Para 1921, el Kuomintang de Sun Yat-sen ha establecido su propio gobierno militar en Cantón. Tanto el Kuomintang como los comunistas comprenden que solo podrán alcanzar el poder si primero derrotan a los señores de la guerra. Ambos creen que pueden usar al otro para lograr su objetivo. En 1923, con el respaldo de la Unión Soviética, el Partido Comunista Chino se alía con el Kuomintang en un pacto conocido como el Primer Frente Unido. Se insta a los comunistas chinos a ingresar al Kuomintang, que a su vez es transformado con la ayuda de asesores soviéticos, así como con fondos y armas. Los asesores soviéticos también ayudan a establecer una academia militar en la isla de Huangpu. Está dirigida por el principal asesor de Sun, una estrella en ascenso llamada Chiang Kai-shek. Su objetivo es convertir al ejército del Kuomintang
en una fuerza de combate disciplinada y eficaz. Pero apenas unos meses después, mientras visita el norte para negociar, Sun Yat-sen cae enfermo. El 12 de marzo del 25, muere de cáncer en Pekín a los 58. Sus últimas palabras: paz, lucha, salvar a China. La muerte de Sun deja al Kuomintang en desorden y a China en una encrucijada. La única certeza parece ser una nueva guerra civil. Pero para el leal lugarteniente de Sun, el camino a seguir está claro. Al conocer la noticia de la muerte de Sen, Chiang Kai-shek le dice a su esposa: si controlo el ejército, tendré el poder para controlar el país. Ese es mi camino hacia el liderazgo. En Pekín, la ciudad prohibida yace vacía. El último emperador, Pu Yi, ha sido expulsado por un señor de la guerra local y se ve obligado a buscar protección japonesa. Quien quiera que deba liderar China ahora se enfrenta a desafíos enormes, alianzas frágiles, un país fragmentado y vecinos poderosos, decididos a sumir a China en una era de humillación. Si el video te gustó, no olvides compartirlo, darle like y suscribirte a Historia Épica. Un enorme agradecimiento a nuestra asesora, la doctora Lily Chang, de la University College London. Gracias también a Taylor Bradford por su asesoramiento en la pronunciación. Y gracias a los patrocinadores de Patreon que hacen posible este canal. Constructores como Warlash, David Nardi y Uciela. Ciudadanos como Nova 192, Jim Menas y Jax Morant. Y héroes como Alex Reséndez. Únete a las filas de Patreon, donde obtendrás acceso anticipado y sin anuncios a nuevos videos.